¿Alguna vez has sentido que, por más que quieras conectarte con alguien, algo dentro de ti te frena? Como si existiera una barrera invisible entre lo que sientes y lo que puedes demostrar. Si es así, no estás solo. Y tal vez, finalmente, encuentres una explicación que tenga sentido. Muchas personas cargan este miedo asfixiante a ser rechazadas. Ese temor a mostrar quiénes realmente son y terminar siendo juzgados, criticados o, peor aún, ignorados. ¿Y lo más cruel? A veces el miedo es tan grande que nos alejamos antes de intentar acercarnos, por protección, por vergüenza, por inseguridad. ¿Alguna vez has hecho eso? Hoy quiero hablar contigo sobre un tema profundo, la ansiedad social, relacionada con el miedo al rechazo y la autoestima debilitada. Y más que explicarlo, quiero mostrarte que hay una salida, una forma más ligera y más auténtica de vivir tus relaciones. No es una fórmula mágica, sino claridad, conciencia y herramientas reales para comenzar a cambiar. Para esto, utilizaré un personaje que representa este dolor como pocos, Shinji Ikari, de Neon Genesis Evangelion. Un adolescente aparentemente común, pero que lleva un abismo dentro de sí. Alguien que desesperadamente quiere ser aceptado, pero que tiene un miedo terrible de acercarse. Shinji no confía en sí mismo. Se siente inadecuado, invisible, rechazado incluso por quienes más ama. Y cuanto más intenta protegerse, más se aleja. Lo que vive, con angustia y silencio, es lo que el filósofo Schopenhauer llamó dilema del puercoespín. Una metáfora poderosa sobre la distancia emocional que mantenemos para no herirnos. Incluso si eso nos cuesta la conexión humana. Si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno para ser amado, si te has encontrado evitando conversaciones o encuentros por miedo a no ser aceptado, o si te has criticado demasiado después de una interacción social, este video es para ti. Juntos entenderemos cómo la mente nos sabotea, cómo la autoestima influye en nuestras relaciones y, sobre todo, cómo es posible salir de este ciclo de autoaislamiento y dolor. Porque lo que sientes no es debilidad, es humano. Y hay un camino para vivir esto de una manera más saludable. Así que respira hondo, prepárate, porque lo que viene a continuación puede ayudarte a entenderte y a acoger como nunca antes. La ansiedad social no es simplemente timidez. Es un miedo constante al juicio, a no ser suficiente, a decir o hacer algo incorrecto. Es esa voz interna que dice: si digo esto, se van a reír de mí. O a nadie le importa lo que pienso. Y cuanto más alimentas esos pensamientos, más te alejas. Y más solo te sientes. En la raíz de todo esto, muchas veces está el miedo al rechazo. Y ese miedo es antiguo, profundo, casi instintivo. Porque biológicamente, ser rechazado significaba peligro, aislamiento, supervivencia amenazada. Y aún hoy, con toda la tecnología y libertad, el cerebro reacciona como si fuera un riesgo real. El rechazo duele. Estudios muestran que las áreas del cerebro activadas durante el rechazo social son las mismas que se activan en el dolor físico. Shinji Ikari vive esto intensamente. Quiere ser aceptado por su padre, por sus compañeros, por él mismo. Pero el miedo a ser rechazado es tan grande que se cierra. Obedece, pero sin creer en sí mismo. Se esconde detrás del sí y del voy a intentar, porque piensa que, si muestra quién es realmente, será abandonado. Y esa es la esencia del dilema del puercoespín. Según Schopenhauer, los puercoespines quieren calentarse juntos en el frío, pero cuanto más se acercan, más se lastiman con sus espinas. ¿La solución? Mantenerse a una distancia segura. Ni muy cerca, ni muy lejos. Es una metáfora perfecta para quienes sufren de ansiedad social. Acercarse duele, pero alejarse congela el alma. La baja autoestima solo empeora todo. Cuando crees que no tienes valor, cualquier pequeño signo se convierte en prueba de ello. Una mirada indiferente se convierte en rechazo. Un silencio se convierte en juicio. Y así, comienzas a interpretar el mundo a través de lentes distorsionadas. Siempre poniéndote por debajo, siempre culpándote, siempre esperando ser dejado de lado. La psicología llama a esto sesgo de confirmación. Tu mente busca evidencias para reforzar lo que ya crees sobre ti mismo. Si te ves como alguien sin gracia, ignorarás los elogios y te aferrarás a las críticas. Y lo peor, muchas veces, ni siquiera te das la oportunidad de ser visto, de ser oído, de ser acogido. Porque te callas antes. Shinji representa este ciclo de forma brutal. Se aísla, se culpa, se desespera.
Y aun cuando alguien intenta acercarse, retrocede, porque se ama poco y teme mucho. Y lo que más desea es ser amado. Se convierte en lo que menos cree merecer. Aquí es donde el dolor se convierte en prisión, porque cuanto más te alejas para protegerte del dolor, más sufres con la soledad. Y cuanto más te sientes solo, más crees que el problema eres tú. Y este ciclo solo se rompe con conciencia, compasión y valentía. No eres tu miedo, ni tu inseguridad, y mucho menos la opinión que tu mente ha construido sobre ti. Hay algo más allá de todo esto, una versión de ti que puede conectarse, incluso con miedo, que puede ser vulnerable y aún así digna de afecto. Para y piensa, ¿cuántas veces has dejado de responder un mensaje por miedo a parecer pesado? ¿Cuántas veces has ensayado 1000 veces lo que ibas a decir y al final preferiste quedarte en silencio? Eso no es solo inseguridad. Es el miedo al rechazo asumiendo el control de tu vida. Ese miedo es traicionero. Te hace creer que, si muestras quién eres de verdad, a nadie le gustará. Entonces, comienzas a usar máscaras. Intentas parecer más simpático, más divertido, más indiferente. Cualquier cosa para evitar el dolor de ser rechazado. Pero cuanto más finge, más vacío te sientes. Shinji hace exactamente eso. Vive en un conflicto interno constante. Obedece, lucha, se esfuerza, pero nunca se siente suficiente. Y cuando alguien intenta elogiarlo, desvía la conversación. Porque en el fondo, no cree que lo merezca. Y eso es lo que sucede cuando la autoestima está herida. Rechazas el amor antes de que él pueda rechazarte. Quizás estés pasando por esto ahora. Quizás evites interacciones sociales porque crees que vas a decir algo tonto. Quizás te compares todo el tiempo con los demás en las redes sociales y te sientas inferior. Quizás te consideres menos atractivo, menos interesante, menos todo. ¿Y la verdad? La mayoría de las personas a tu alrededor siente lo mismo. Una cosa que ayuda mucho es entender que tu mente miente. Toma pequeños momentos y los transforma en verdades absolutas. ¿Una persona no te respondió? Me odia. ¿Se rieron de algo que dijiste? Soy un idiota. Pero eso no es real. Son interpretaciones basadas en tu dolor, no en los hechos. ¿Quieres un ejercicio simple? Cada vez que pienses no les gusto, pregúntate, ¿qué estoy asumiendo aquí? ¿Cuál es la prueba real de esto? Y recuerda, el hecho de que sientas algo no significa que sea verdad. Las emociones no son pruebas, son solo señales. Y puedes aprender a escuchar esas señales con más compasión. Otra práctica poderosa es exponerte poco a poco. Envía ese mensaje que temes mandar. Inicia una conversación con alguien en la escuela o en el curso. Da una opinión, incluso si crees que no es tan importante. El coraje no viene antes. Aparece después de que actúas, incluso con miedo. Shinji nunca tuvo ese apoyo. Nadie le enseñó a acoger su propio dolor, y por eso se desmorona. Pero tú puedes hacerlo diferente. Puedes comenzar a tratarte como tratarías a alguien que amas, con paciencia, con cariño, con aliento. Y si alguien te rechaza, recuerda, eso no define tu valor. A veces, el rechazo dice más sobre el otro que sobre ti. No todos te entenderán, y está bien. Lo importante es que no te rechaces primero, porque el mundo ya es lo suficientemente duro como para que seas tu peor enemigo. ¿Te has dado cuenta de que, en el fondo, lo que más queremos es sentirnos aceptados? ¿Y cómo, al mismo tiempo, es eso lo que más tememos? Es un paradoja cruel, pero es real, es humano. Y si te has visto en alguna parte de esta conversación, debes saber, esto no es debilidad. Es señal de que sientes, y sentir es uno de los mayores actos de valentía. Shinji Ikari no es solo un personaje roto, es un espejo, un reflejo del adolescente que vive atrapado entre el deseo de ser amado y el miedo a mostrarse. Grita por conexión, pero ha aprendido que ser vulnerable duele. Y tal vez tú también hayas aprendido eso. Quizás la vida te enseñó a callar, a esconderte, a endurecerte. Pero, ¿y si comenzaras a permitirte? Solo un poco. Un paso a la vez. ¿Y si, en lugar de huir del dolor, decidieras mirarlo? Intentaras entender de dónde viene. Porque solo cuando enfrentamos la herida, es cuando puedes sanar. Y esto exige algo que poca gente enseña. Valentía emocional. Sí, seguirás sintiendo miedo a veces. Te sentirás inadecuado, inseguro. Pero eso no tiene por qué paralizarte. Puedes actuar a pesar del miedo.
Puedes hablar incluso con la voz temblorosa. Puedes exponerte incluso con el corazón acelerado. Eso es valentía verdadera. Eso es crecimiento real. Mirarte hacia adentro duele. Pero vivir una vida escondido tras máscaras duele mucho más. Y cuando entiendas que tu vulnerabilidad no es un defecto, sino un puente, todo comienza a cambiar. La conexión verdadera solo ocurre cuando muestras quién eres, incluso con cicatrices, incluso con imperfecciones. No necesitas ser el más carismático, ni el más seguro, ni el más popular. Solo necesitas ser honesto contigo mismo, porque la autoestima no es sentirse increíble todo el tiempo. Es saber que, incluso en los días malos, aún mereces respeto, cariño y espacio en el mundo. Entonces, te invito a hacer un experimento. En los próximos días, intenta acercarte. Intenta hablar. Intenta ser real. No porque necesites ser aceptado, sino porque mereces ser tú, con todo lo que eso implica. Y si alguien no ve tu valor, está bien. No fuiste hecho para encajar en todos lados, sino para encontrar los lugares donde puedas florecer. Y ahora, quiero preguntarte, ¿cuál fue la primera vez que sentiste que necesitabas esconderte para ser aceptado? Reflexiona. Si quieres, comparte aquí en los comentarios. A veces, desahogarse es el primer paso para liberarse. Y recuerda, no estás solo. Y no necesitas seguir lastimándote solo para no ser herido.